amigos, bienvenidos a su canal Nada se compara con Cristo. ¿Cómo estás, papi? Muy bien, Meli, gracias a Dios. El día de hoy nuestro tema será la salvación, parte 1. Papi, en palabras sencillas, ¿qué es la salvación? Salvación proviene de la palabra griega sozo, que significa salvar, librar o proteger, sanar, rescatar. De aquí decimos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro redentor. ¿Qué hacer para ganar la salvación? ¿O qué cosas podríamos hacer para ganar la salvación? Mira, en cortísimas palabras y literalmente voy a leer Juan 17:3. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice, Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso pues significa que salvación es una consecuencia de la vida eterna. Desde el momento que somos salvos, ya estamos viviendo la vida eterna. Papi, de acuerdo a la definición de salvación, dice que Cristo es nuestro Redentor. ¿Por qué Cristo es nuestro Redentor? ¿Por qué Él? ¿Por qué Él fue el elegido nuestro Redentor? Interesante pregunta. Muy buena pregunta, diría yo. Porque Cristo es el centro del universo. Es el centro del cristianismo. Pero primero definamos qué es un redentor para poder entender. Ok. Un redentor es aquel que va a pagar un rescate por algo o por alguien que puede estar secuestrado o que fue comprado. Entonces, tiene que pagar un rescate. Viendo esto, Dios envía a su único Hijo, a Cristo, para que sea encarnado, nazca libre de pecado, el único hombre libre de pecado, entregue su vida para que nosotros tengamos vida. Él cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y como la paga del pecado es la muerte, Él tuvo que morir para que nosotros tengamos vida. Y no una vida poca. Él dijo, abundancia. Exactamente. Y además de esa vida en abundancia en la tierra, es superabundancia en la eternidad, porque nos llevará a vivir a su mismo reino. Entonces, Él tuvo que dar su vida. Venció a la muerte, venció al pecado. Dios el Padre lo resucita el tercer día y le entrega todos los dominios a Él. Cuando venga ya no va a venir como vino en su burrito. En su burrito, ¿no? Vendrá como juez y Cristo viene muy pronto, hija. Está a las puertas. Como escuché por ahí, ya está con las maletas listas. Hermanos, qué bonito es saber de que Cristo trajo el Evangelio, es decir, las buenas nuevas al mundo, a darnos vida eterna. Así es. Por esto, papi, ¿cómo nosotros podríamos ser salvos? Vamos a remitirnos a Mateo 4:17. Ok. 4:17 dice lo siguiente. Son palabras textuales de Cristo cuando empieza su ministerio, cuando empieza a andar por Jerusalén. Empieza así, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pues, para ser salvos, el primer paso es arrepentimiento. Luego del arrepentimiento, tenemos que confesar nuestros pecados. Una vez que confesamos nuestros pecados, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como, valga la redundancia, como nuestro Señor en nuestra vida. Así es. Al mismo tiempo, somos sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ya, somos hombres nuevos y hemos nacido de nuevo. Qué bonito, ¿no? Sí. La palabra de Ezequiel 11, de 19 al 20 dice, y lo voy a leer textualmente, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Hermanos, a veces nosotros tenemos un corazón, la Biblia lo llama corazón de piedra, porque el corazón está endurecido, está cegado muchas veces, como lo estuvo en algún momento el mío cuando yo no conocía a Cristo. Pero cuando leí conscientemente la palabra del Señor, sentí que algo destapó esos ojos, esa venda me la quitaron, como lo comenté en mi experiencia en el video anterior. Si pueden, pueden ir a verlo. Y ese corazón de piedra me fue quitado y el Señor puso un corazón nuevo, un corazón de carne. Gracias a Dios. Y eso no lo podemos hacer más sin el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Acudan a Él y Él les dará el entendimiento, el discernimiento para poder entender. Me pregunto, papi, ¿cuáles son los requisitos para la salvación? ¿Qué requisitos debo cumplir para ser salvo? El hombre debe cumplir un único requisito: ¿Solo uno? ser pecador. Soy candidato. Por lo tanto, como todos nacemos con el pecado, todos somos candidatos para la salvación. Pero Dios pone dos requisitos ¿Cuáles de son? parte de Él, que hay que cumplirlos sí o sí. Que crean en su único Hijo que envió a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, y en Él, que es el Dios Padre. Esos son los únicos dos requisitos que hay que cumplir. Luego de que se cumple estos dos requisitos, entonces serás salvo. Se ve fácil, ¿no, papi? Pero, hermanitos, no confundamos, porque el hecho de obtener la salvación no significa que vamos a pecar todos los días. Al menos eso no debería pasar conscientemente. Y por nuestros frutos, por la vida que llevamos, los cambios que tengamos en nuestra vida, nos vamos a saber si realmente hemos obtenido o no la salvación. Claro que eso solo Dios lo sabe, ¿no, papi? Solo Dios lo sabe, y en su infinita misericordia, a Él, pues, por su propia voluntad, nos dio la salvación, nos dio la gracia, que es la salvación. Algo que no merecemos, pero nos dio la gracia. A Él le pareció bien. ¿Qué es la gracia de Dios, papi? La gracia de Dios es el perdón que nos da a través del el perdón de los pecados, a través del sacrificio único y eterno que
hizo su Hijo en la cruz, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Esa es la gracia. Otra cosa, Muy importante. la gracia está a punto de expirar. La gracia tiene fecha de expiración. Empezó con Cristo y terminará cuando la iglesia sea arrebatada. Hasta allí, en el momento que la iglesia sea arrebatada, se acabó la gracia. Ya no habrá más gracia. Y para los que se quedan, será una desgracia. ¿Y por qué? Porque después que la iglesia se vaya, empieza la ira de Dios, que yo siempre oro para que cuando Cristo lleve a la iglesia no me deje aquí. No quiero estar aquí cuando Cristo venga por su iglesia, y eso siempre le pido. A ustedes que me escuchan, ustedes que son sensatos, tomen estas palabras como sabias. Estas palabras no son humanas. Estas palabras son de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Únanse a esta amnistía que ya está por acabarse. No falta mucho. Cristo ya viene por su iglesia. Después de eso, si el COVID les pareció duro, pues lo que viene no se comparará ni a la millonésima parte de eso. Será muy terrible. Aún estamos a tiempo, papi. Todavía mientras que la iglesia esté aquí, estamos a tiempo. Papi, ¿cuánto cuesta la salvación? ¿Nada? ¿Cero? $0, 0 soles. No hay un precio que alguien pueda pagarlo. La salvación es un don de Dios. Es la gracia que Dios nos dio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pareció bien, y si a Dios le parece bien, ¿quién le puede discutir? Nadie, porque Él es soberano. Entonces, la salvación viene a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de la gracia de Dios. Así es. Nadie puede salvarse por sí solo. Entiendan eso. Nadie puede hacer obras para salvarse. Es imposible. Cristo fue muy claro: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo él. La salvación, en palabras sencillas, no cuesta nada. No nos cuesta nada porque es la gracia del Señor. Pero seguir a Cristo es otra faceta que sí es difícil. No, ya esa es otra cosa, hija. Salvarse es muy sencillo, es en un clic. Ya eres salvo. Ahora viene el precio que hay que pagar para seguir a Cristo. Y el precio que vamos a pagar para seguir a Cristo, siendo ya salvos, sí es grande. Es grande. Porque nos exige que lo sigamos hasta la muerte. Así es. Haciendo muchos sacrificios, como él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Ustedes saben cuál fue el precio que tuvo que pagar Dios para nuestra salvación? El enviar a su unigénito Hijo. Por eso, vamos a leer Juan 3:16, que dice lo siguiente.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el precio que pagó Dios Padre para salvarnos por amor, enviar a su único Hijo. Eso creo que ningún padre en el mundo sacrificaría la vida de su hijo. Él lo hizo. Su amor excede nuestras expectativas de amor. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No hay lógica. Nuestra lógica humana no es la lógica que aplica Dios. Para conocer más de Cristo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Nada se compara con Cristo. Bye.